La lluvia caía fina afuera, un velo gris sobre la ciudad que Lucía observaba desde la ventana de su pequeña sala de costura. No era una lluvia violenta, sino una insistencia melancólica, lavando el asfalto y el alma con la misma delicadeza fría. El olor a tierra mojada ascendía, mezclándose con el aroma del café olvidado en la taza y el polvo de tela que siempre flotaba en el aire, un recordatorio constante de su labor silenciosa. Sus dedos, antes ágiles y ahora adornados con nudos de la edad y marcas de aguja, trabajaban en el dobladillo de unos pantalones vaqueros, un trozo de tela ajeno, como gran parte de su vida. El cuerpo le dolía, un punzón sordo en las rodillas que preveían la humedad en el aire, una fatiga perenne en los hombros curvados por el peso de años, no solo de costuras, sino de silencios acumulados. Cada fibra de ella parecía absorber la humedad y el frío, un agotamiento que iba más allá de lo físico, que penetraba los huesos y se alojaba en la propia esencia de su ser. Era el cansancio de una existencia vivida al margen, una larga respiración contenida. Se levantó para buscar más hilo, el crujido suave del suelo de madera pareciendo el único sonido en reconocer su presencia en el pequeño apartamento. En la calle, en la fila del supermercado, en el banco de la plaza, era siempre así. La gente pasaba junto a ella, miraba sin realmente ver, una mancha borrosa en el escenario cotidiano. Era como si Lucía hubiera dominado el arte de la invisibilidad a lo largo de sus 6 décadas de vida. En el autobús abarrotado, los jóvenes preferían estirar las piernas, evitar el contacto visual, y ella, con sus cabellos grises pacientemente recogidos en un moño bajo, su blusa de punto insulsa y la mirada casi transparente, era la figura perfecta para ignorar. Nadie le ofrecía el asiento. Nadie notaba el cansancio en sus ojos castaños, que un día fueron vívidos. Era una soledad no de estar sola físicamente, sino de ser un fantasma en medio de la multitud, una ausencia presente. Incluso en casa, donde la ausencia de voces era la regla, la sensación de invisibilidad era casi palpable. El viejo sillón de la sala, la tetera sobre la estufa, la pila de libros en la mesita de noche, todos parecían tener más presencia que ella. Era como si la vida se hubiera convertido en un espectáculo donde ella era solo la audiencia, y aún así, olvidada en la última fila. Los espejos mostraban una mujer cuyas arrugas contaban historias de sacrificios y resiliencia, pero sin la alegría que las arrugas de una vida bien vivida deberían tener. Sus labios, finos y casi siempre sellados, habían olvidado la melodía de una risa fácil. Sus ojos, antaño llenos de sueños, guardaban ahora una quietud resignada, como lagos oscuros bajo un cielo perennemente nublado. No era tristeza, no era desesperación, era algo más profundo, más arraigado. Era la sensación de ser una entidad sin eco, una existencia sin reverberación. El mundo giraba, las estaciones cambiaban, pero Lucía permanecía allí, inmóvil en su burbuja de no existencia. Un muro silencioso erigido entre ella y cualquier posibilidad de ser vista, de ser sentida. Ella se había acostumbrado a esta supervivencia, a esta ausencia de sentir que se había vuelto su zona de confort, aunque gélida y desoladora. El calor humano, el tacto, la mirada que reconoce, todo eso parecía pertenecer a un universo distante, del cual ella había sido silenciosamente excluida. Esta invisibilidad, este dolor silencioso, no era un accidente. Era el sedimento de décadas, el resultado de una vida cuidadosamente moldeada para encajar en el vacío. Su matrimonio, aquel que debería ser el puerto seguro, se había convertido en el epicentro de su desaparición. Él, el marido, nunca la agredió con palabras duras o violencia física, solo con la indiferencia. Una indiferencia que corroía más profundamente que cualquier grito. Él era un hombre ausente, incluso cuando estaba presente. Sus ojos pasaban por Lucía sin posarse. Su voz se dirigía a ella con la formalidad de un desconocido. Sus manos nunca la buscaron, ni siquiera para un toque casual, un consuelo en silencio. Lucía recordaba los primeros años, la joven que fue, llena de expectativas, con el corazón abierto y la esperanza de construir un hogar, de ser amada. Ella lo intentó. ¡Ah! ¡Cuánto lo intentó! Preparaba sus comidas favoritas, se vestía con esmero, intentaba iniciar conversaciones sobre el día, sobre planes futuros. Al principio había un hilo de esperanza. Él respondía con monosílabos, con asentimientos de cabeza. Con el tiempo, ni eso. Las conversaciones morían en el aire. Las comidas eran consumidas en silencios densos y la ropa bonita permanecía colgada en el armario, sin ocasión, sin una mirada de admiración. La pasión, si es que alguna vez existió, se evaporó como el rocío al sol, dejando solo la aridez de una rutina predeterminada. Poco a poco, Lucía fue encogiéndose, cediendo espacio. Sus propios intereses, sus opiniones, sus pequeños placeres, todo fue disminuyendo de tamaño.
marchitándose bajo el peso de aquella indiferencia constante. Dejó de pintar los cuadros que tanto amaba, dejó de leer las novelas que la hacían soñar, dejó de tararear mientras cocinaba. Poco a poco, ella fue convirtiéndose en la mujer que él no veía, porque ya no había nada de ella para ser visto, salvo la cáscara de una cuidadora, una administradora del hogar, una presencia funcional, pero sin alma. Las décadas se arrastraron en esa danza macabra de dos personas viviendo bajo el mismo techo, pero en universos paralelos y distantes. El tacto, si ocurría, era un roce sin intención, un accidente, jamás un gesto de cariño. La intimidad se convirtió en una palabra vacía, un concepto que Lucía leía en libros y veía en películas, pero que nunca había formado parte de su propia realidad. Ella se acostumbró al frío de la cama vacía al lado, a la ausencia de un abrazo, a la falta de una mano que buscara la suya. Cuando él finalmente se fue, no hubo el luto esperado, la desesperación de la pérdida. Hubo un vacío diferente, hueco. No un vacío de alguien que partió, sino el vacío que él ya llenaba desde hacía mucho tiempo con su ausencia. Fue un vacío de confirmación, la confirmación de que ella se había convertido en el paisaje, el mobiliario, la sombra, y no la mujer que un día soñó ser. La soledad que le siguió no era nueva, era solo el silencio sin la presencia inerte que la acompañaba. Ella continuó cosiendo, sus manos hábiles tejiendo vidas ajenas, mientras la suya permanecía deshecha, sin hilo conductor. El espejo, ahora sin la mirada ausente de él que evitar, revelaba una mujer que apenas se reconocía, una extraña con arrugas profundas y un cansancio que parecía eterno. Su cuerpo, que un día fue joven y vibrante, se había convertido en un mapa de supervivencia, cada línea, cada flacidez, cada mancha, contando la historia de una guerra silenciosa, librada y perdida contra la invisibilidad, hasta que aquel martes de sol tímido, entre el fuerte olor a frutas maduras y el bullicio del mercado, algo inesperado sucedió. Las bolsas pesadas, el frasco de mermelada que amenazaba el suelo, el desequilibrio familiar. Lucía cerró los ojos por un instante, ya previendo el pequeño desastre, una mancha más en su día ya tibio. Pero no hubo el impacto, ni el sonido de cristales rotos. En cambio, un calor repentino y envolvente en sus brazos, manos grandes y firmes que la sostuvieron con una gentileza que la sorprendió. Abrió los ojos y allí estaba él, Carlos, con una sonrisa que irradiaba una luz suave, sin exigencias, solo acogida. La firmeza de sus manos era un contraste brutal con la ausencia de tacto que ella conocía desde hacía décadas. Su mirada no pasó por ella, se posó en ella, se demoró un instante y por una fracción de segundo Lucía se sintió vista. No como una costurera cansada, no como una mujer invisible, sino como Lucía. La vibración de su piel bajo su tacto fue un choque eléctrico, un recordatorio súbito y casi doloroso de que su cuerpo aún era capaz de sentir, de reaccionar. En ese instante, entre el dulce aroma de la miel y el sonido distante de los feriantes, una pequeña grieta, casi imperceptible, se abrió en el muro de su invisibilidad, un atisbo de que quizás, solo quizás, el silencio de años pudiera, por fin, ser desafiado. La promesa de una nueva mirada, un tacto que sana, aunque solo fuera un susurro en la brisa fría. El choque de aquel toque inesperado, la firmeza de las manos de Carlos sosteniendo las suyas, reverberó en Lucía mucho después de haber llegado a casa. No era una electricidad aterradora, sino un calor que penetraba la piel, un recordatorio vívido de una capacidad de sentir que ella juzgaba dormida, quizás incluso muerta. El frasco de mermelada que él había salvado yacía ahora sobre la encimera de la cocina, pero era el dulce olor de la miel, el aroma a pan de queso fresco que aún flotaba en sus fosas nasales, lo que la hacía detenerse y respirar hondo. Se llevó la mano al brazo, donde la palma de él había reposado por un instante, y sintió un leve hormigueo. Era el recuerdo de un contacto, un gesto de pura gentileza, algo tan raro en su vida que parecía casi irreal, un fragmento de un sueño diurno. La noche cayó con la misma mansedumbre de la lluvia que había vuelto a caer. Lucía estaba sentada en su sillón preferido, el que tenía un lado gastado donde su cuerpo se acurrucaba desde hacía años. El silencio de la casa amplificado por el goteo insistente afuera. Aquel día, de alguna forma, había perturbado la quietud que ella había construido. La imagen de la sonrisa de Carlos, la franqueza en sus ojos azules, la manera en que la miró, no a través de ella, sino hacia ella, la incomodaba. Era una molestia suave, pero persistente, como una melodía olvidada que insiste en volver. Por décadas, ella se había protegido, se había encogido dentro de sí, volviéndose pequeña e invisible para evitar el dolor de la indiferencia. Ahora, un hombre, un completo extraño, había invadido esa burbuja con un simple gesto de ayuda.
Y, de alguna forma, eso la asustaba más que la propia soledad. ¿Miedo de qué? ¿De ser vista? ¿De ser vista y luego, invariablemente, ser olvidada de nuevo? La vulnerabilidad era un territorio peligroso, y Lucía había aprendido a vivir sin ella. 2 días después, la rutina de Lucía seguía su flujo habitual, la máquina de coser cantando su monótona canción. La mañana era fría, el sol aún luchando por perforar las nubes densas. Ella estaba inclinada sobre una falda, los anteojos en la punta de la nariz, cuando el timbre sonó. Una sorpresa. Nadie tocaba su timbre, excepto el cartero una vez al mes o el repartidor de gas. Hesitante, Lucía se levantó, sintiendo el punzón acostumbrado en las rodillas, y fue hasta la puerta. Por la rendija vio una silueta alta, y el corazón le dio un sobresalto. Era Carlos. Él estaba allí, parado en el pequeño rellano, con una bolsa de papel en las manos y una sonrisa que se abría como el sol de la mañana. «Buenos días, Lucía», dijo él, la voz en tono grave y suave. «Espero no estar molestando. Es que usted dejó su paraguas en mi puesto el día del mercado. Llovió fuerte ayer e imaginé que podría necesitarlo». Lucía sintió una mezcla de vergüenza y sorpresa. El paraguas era suyo, un viejo paraguas azul marino que ella usaba desde hacía años, y sí, lo había olvidado en la prisa. «Oh, Carlos», ella comenzó, las mejillas ligeramente sonrojadas. No necesitaba molestarse. Yo lo iba a recoger en el próximo mercado, la semana que viene. La frase salió casi un susurro, una negativa automática, un reflejo condicionado de quien no quiere molestar, de quien no espera gestos de cuidado. Carlos solo rió, un sonido genuino y cálido que pareció calentar el aire frío del corredor. ¿Molestar? ¡Qué tontería! Lucía. Yo estaba de camino al centro y pensé, ¿por qué no entregarlo personalmente? Así usted no se moja. Además, él extendió la bolsa. Traje un trozo de pan de queso fresquísimo y un poco de mi miel para acompañar el desayuno. Ella miró la bolsa, la oferta inesperada, y a él, que continuaba sonriendo con la misma gentileza que la había sorprendido en el mercado. La inversión era palpable, casi dolorosa en su novedad. Toda la vida de Lucía se había dedicado a cuidar del marido ausente, de la casa silenciosa, de la ropa ajena que pasaba por sus manos, remendando, ajustando, devolviendo enterezas. Nadie, nunca, se había preocupado en traerle un pan de queso o un paraguas olvidado. Ella era la cuidadora, la proveedora de pequeños confortes, la figura de fondo que aseguraba que la vida de los demás transcurriera sin contratiempos. Recibir, para Lucía, era un verbo casi prohibido, asociado a la debilidad, a la dependencia. No, Carlos, de verdad. Ella intentó negarse nuevamente, los ojos bajos, huyendo de su mirada intensa. No puedo aceptar, no hace falta. Soy vieja para estas cosas. Y el pan de queso engorda, no puedo. Las palabras salían con una rapidez ansiosa, un intento desesperado de levantar el muro nuevamente, de recogerse en la seguridad de la invisibilidad. La mención a la edad era casi un mantra, una excusa lista para cualquier gentileza, cualquier atención que la sacara de su zona de confort de no ser notada. Soy vieja. La frase era un escudo, una autoanulación, una forma de decir, no me vean, no esperen nada de mí, no hay nada aquí para ustedes. Pero Carlos no se intimidó. Su mano, aún extendida con la bolsa, no se movió. ¿Vieja? Lucía, está bromeando. La vida solo empieza después de los 60. Y este pan de queso es una delicia. No se preocupe por la balanza por hoy. ¿Quiere? La sonrisa de él se profundizó y Lucía percibió que él no la dejaría irse sin aceptar. Había una determinación suave en sus ojos, una paciencia que ella nunca había encontrado en nadie. Ella, hesitante, tomó la bolsa. El pan de queso estaba aún tibio, el olor a queso y levadura subiendo hasta su nariz, despertando un hambre que ella no sabía que tenía. La miel, en un pequeño frasco de vidrio, parecía brillar. «Gracias», ella logró decir, la voz un poco embargada. La sensación de recibir era extraña, casi abrumadora. «De nada», Carlos respondió. «Ahora, el paraguas». Él se lo entregó. «Lucía, ¿por qué siempre intenta disminuirse así? No hace falta. No puedo. Soy vieja. Yo no veo nada de eso». Él hizo una pausa y sus ojos azules, antes gentiles y sonrientes, ahora estaban serios, directos, penetrantes. Se fijaron en los de ella, y Lucía sintió un temblor recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de una sensación asombrosa y hermosa. «Lucía», dijo él, la voz baja, casi un susurro, pero cargada de una firmeza inquebrantable. «Yo la veo. Yo veo la mujer fuerte que es. Yo veo sus ojos, Lucía. Yo la veo». Aquellas palabras. «Yo la veo».
golpearon a Lucía como un rayo, atravesando todas las capas de su armadura, de su invisibilidad cuidadosamente construida. Por décadas, ella se había sentido un mero reflejo empañado, una sombra olvidada. Su marido se había esquivado de verla, de reconocer su presencia, su alma, sus anhelos. La sociedad, con su prisa y su búsqueda incesante de la juventud, había reforzado esa sensación de ser irrelevante, de no tener más lugar, de ser solo una figura en el fondo del tapiz de la vida. Pero allí estaba él, Carlos, un hombre que acababa de entrar en su órbita, diciendo que la veía, no solo sus cabellos grises o las marcas del tiempo, sino a ella, la esencia, el alma. Lágrimas le picaron en los ojos, pero ella las contuvo, parpadeando rápidamente. No era llanto de tristeza, sino de un reconocimiento que dolía y sanaba al mismo tiempo. Era el dolor de una herida antigua que finalmente comenzaba a ser tocada, a ser expuesta a la luz. El dolor de la invisibilidad que ahora recibía un antídoto, una promesa. Era una carga que ella ni siquiera sabía que llevaba con tanto peso. El muro silencioso que ella había erigido parecía temblar en sus cimientos. La voz embargada, Lucía solo asintió, incapaz de proferir una palabra. El olor a pan de queso tibio y miel dulce, ahora mezclado con el sabor salado de una emoción profunda e innominable que comenzaba a burbujear dentro de ella. Su cuerpo, que antes parecía una fortaleza inexpugnable de silencio, ahora respondía con una sensibilidad que la asustaba, pero al mismo tiempo la atraía hacia algo nuevo y desconocido. Carlos, percibiendo el impacto de sus palabras, suavizó el semblante. Él no se aprovechó de la vulnerabilidad de ella, no la presionó, solo mantuvo la mirada firme y gentil. «Yo la veo, Lucía», repitió, casi como una promesa. «Siempre. Y no me incomoda, al contrario. Es un placer». Él saludó con la cabeza, un gesto simple y respetuoso, y comenzó a bajar las escaleras lentamente, dejando a Lucía parada en la puerta abierta, con el paraguas en la mano, el pan de queso y la miel en la bolsa, y sus palabras resonando en cada fibra de su ser. «Yo la veo». La frase flotaba en el aire, más potente que cualquier grito, más melódica que cualquier canción, un bálsamo para un alma que se había creído ciega por décadas. El día frío y lluvioso afuera parecía menos gris ahora. Había una pequeña rendija, un rayo de sol, asomándose a través de las nubes que Lucía mantenía en su vida, y ese rayo tenía el nombre y la sonrisa de Carlos. La quietud de su casa, que antes era de soledad resignada, ahora parecía llena de la suave melodía de la esperanza. Una esperanza recién nacida, frágil, pero insistente. Ella cerró la puerta despacio, pero la puerta a la posibilidad de ser vista, de ser cuidada, de ser de hecho viva, se había abierto un poco más. El olor a pan de queso y miel parecía invadir cada rincón, prometiendo dulzura a una vida que se había acostumbrado a la aridez. La bolsa con el pan de queso y el frasco de miel permaneció sobre la mesa de la cocina, intacta, por casi una hora. Lucía no lograba concentrarse en la costura. Las palabras de Carlos, «yo la veo», reverberaban en su mente como una campana distante, despertando ecos hace mucho silenciados. Ella se sentó a la mesa, el dulce olor de la miel y el aroma salado del pan de queso flotando en el aire, una presencia tangible de algo nuevo. Era un regalo, un gesto de cariño. Y por más que intentara racionalizar, decirse a sí misma que era solo un buen vecino, un comerciante amigable, algo en su pecho latía con una cadencia diferente. Era el latido vacilante de un corazón que comenzaba a recordar. Los encuentros se volvieron más frecuentes, aunque aún bajo el pretexto de la casualidad. Carlos aparecía con un trozo de tarta, un ramo de flores recogidas en su propio jardín, o simplemente para un buenos días que se extendía por minutos en la puerta. Lucía, al principio, se resistía, retrocedía, pero la persistencia gentil de Carlos era como una marea que poco a poco corroía el muro que ella había construido alrededor de sí. Él no la presionaba, no la forzaba, solo estaba allí, una presencia constante y cálida que, lentamente, iba desmitificando el miedo a ser vista. Su hijo, Ricardo, de 40 años, con la vida bien establecida y una mirada siempre demasiado práctica para los sentimientos, percibió el cambio, no en la apariencia de Lucía, que él aún no lograba descifrar, sino en el aura. Ella estaba más presente, menos resignada. Un día, durante el almuerzo del domingo, Ricardo notó el brillo en los ojos de la madre cuando ella mencionó, de pasada, que Carlos le había traído higos frescos. «Madre, ¿quién es este Carlos al final?», preguntó, la voz cargada de una sospecha velada que Lucía conocía bien. Ricardo siempre tuvo un sentido de protección que rozaba el control, especialmente desde la muerte del padre. Él creía que necesitaba cuidar a la madre, y ese cuidado muchas veces se manifestaba como vigilancia.
Es el señor del mercado, hijo, el del pan de queso y la miel, respondió Lucía, intentando mantener la voz casual, pero sintiendo el calor subir a sus mejillas. ¿Y está viniendo aquí con qué frecuencia, trayéndole cosas? Continuó Ricardo, la ceja arqueada. Madre, cuidado. El señor es viudo, vive solo. La gente a esa edad se fragiliza. Él no quiere aprovecharse de usted, ¿verdad? De su dinero. Las palabras de Ricardo cayeron como piedras sobre el estómago de Lucía. El juicio, la desconfianza. Hijo, ¿qué tonterías está diciendo?, replicó, con una fuerza que sorprendió incluso a sí misma. Él es un hombre gentil, solo eso. Madre, por favor. El padre apenas se fue y usted ya se está involucrando con otro. A estas alturas de la vida, no sea ridícula. La gente va a hablar. Y piense bien, él puede tener segundas intenciones. Las personas mayores son blancos fáciles. Él puede querer engañarla, aprovecharse de su pensión, de su casa, insistió Ricardo, su voz adquiriendo un tono de reproche, como si Lucía fuera una niña irresponsable. Él no la veía como una mujer de 61 años con derecho a buscar la felicidad, sino como un jarrón frágil, un patrimonio a proteger. Lucía sintió un nudo en la garganta. El dolor de aquellas palabras no era nuevo. Había pasado la vida entera siendo juzgada, criticada o simplemente ignorada. La idea de que ella, una mujer con la piel marcada por el tiempo, con el alma cansada, pudiera despertar algo más allá de la lástima o el desinterés era un absurdo en la mente de su hijo. La acusación de ridícula, el consejo de cuidado, todo resonaba con el mismo mensaje. No salga de su lugar, madre. No se atreva a sentir, no se atreva a vivir más allá de lo que esperamos de usted. En esa misma semana, Lucía se desahogó con su vieja amiga, Amelia, quien la escuchaba con la sabiduría tranquila de quien ya había navegado por muchas tormentas de la vida. Amelia, con sus 68 años y un espíritu indomable, era un faro de lucidez para Lucía. Se encontraban semanalmente para tomar el té, y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, hablaba más sobre sí misma que sobre los nietos o las noticias del vecindario. Él me dijo que me veía, Amelia, y mi hijo. Si él cree que soy una vieja tonta. Que Carlos quiere mi dinero, confesó Lucía, la voz embargada, la mirada fija en la humeante taza de té. Amelia sonrió, una sonrisa cálida y comprensiva, sus propias arrugas alrededor de los ojos profundizándose. Lucía, querida, su hijo tiene miedo, miedo de que usted cambie, de que ya no lo necesite, de que pierda el control, pero él no la está viendo, Lucía. La está viendo a través de sus propias preocupaciones y prejuicios. Y en cuanto a vieja tonta, tonterías. Amelia tomó la mano de Lucía, sus pieles arrugadas encontrándose en un gesto de puro afecto. Míreme a mí, Lucía. Mírese usted. Hemos pasado la vida cuidando, ¿no es así? Criando hijos, cuidando de maridos, de la casa, de la vida de los demás. Y ahora, cuando finalmente tenemos la oportunidad de pensar en nosotras mismas, de sentir un ápice de alegría, de un cariño que nos fue negado por tanto tiempo, ¿vamos a retroceder por lo que piensen los demás? ¿Por lo que diga un hijo que no sabe nada de su dolor silencioso? Los ojos de Amelia brillaron con una intensidad que despertó algo en Lucía. Lucía, amiga mía, vaya a vivir, mujer. Usted se lo merece. Se merece cada risa, cada caricia, cada flor, cada pan de queso que este hombre le traiga. Si él la hace sentir viva, si él la ve, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? La vida es un soplo. La oportunidad de amar y ser amada, de sentirse mujer, no tiene fecha de caducidad. Al diablo con lo que piensen los demás, al diablo con lo que diga su hijo. Esta vida es suya, Lucía. Y si es para ser feliz, aunque sea por un instante, agarre esa oportunidad con ambas manos. Las palabras de Amelia eran un bálsamo y un grito de guerra. Cortaron la niebla de dudas y miedos que Lucía había acumulado. La idea de ser ridícula para el mundo, de ser demasiado vieja, comenzó a perder su poder. Amelia había validado lo que Lucía estaba sintiendo, dándole permiso para ser, para sentir, para vivir. Fue durante el siguiente almuerzo del domingo con Ricardo que Lucía sintió la fuerza de Amelia en sus venas. Ricardo, nuevamente, comenzó a tejer sus preocupaciones sobre Carlos, insinuando que Lucía estaba actuando fuera de sí, desviándose del luto adecuado. Lucía lo interrumpió, las manos firmes sobre la mesa, los ojos fijos en los suyos, sin desviar la mirada. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían profundizarse, no de cansancio, sino de una determinación recién descubierta. Ricardo, comenzó ella, la voz tranquila, pero firme, sin temblores, sin vacilación. He pasado toda mi vida viviendo para ustedes, para tu padre, para ti, cuidando la casa, tu escuela, la comida, la ropa. Hice todo lo que se esperaba de mí. Fui una buena esposa, una buena madre. Y durante todo ese tiempo me apagué, me volví invisible. Olvidé quién era.
¿Qué sentía? Ella hizo una pausa, respirando hondo, sintiendo el nudo en su garganta disolverse para dar lugar a una claridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Ahora tu padre se ha ido. Tú tienes tu vida, tu familia, tu trabajo. Yo estoy sola. Y si un hombre me mira con cariño, si me hace sentir que todavía existo, que todavía soy una mujer, que todavía tengo derecho a sentir y a ser feliz, me voy a permitir eso. Tengo 61 años, Ricardo. Ya no tengo tiempo que perder con miedos o con lo que piensen los demás. Pasé demasiado tiempo con miedo. Ahora es mi turno. Es mi turno de vivir y de sentir. Y si lo que tú ves como ridículo es la posibilidad de que yo sea feliz, entonces que así sea. Porque yo elijo la felicidad. Ricardo se quedó en silencio, impactado por la explosión controlada de su madre. Él nunca la había visto así. Lucía, la mujer siempre quieta y sumisa, estaba allí, ante él, una roca de convicción. Aquel día marcó un giro. No es que Ricardo comprendiera plenamente, pero la firmeza de Lucía lo silenció, abriendo un espacio para que ella pudiera, al fin, seguir su propio camino. Carlos continuó siendo un faro en su vida. Los paseos en la plaza se hicieron más largos, las conversaciones más íntimas. Él hablaba de su propia viudez, de la soledad, pero siempre con una ligereza que contrastaba con la amargura que Lucía había conocido. Él contaba historias divertidas, escuchaba las de ella con atención genuina, y sus ojos nunca la dejaban. Él la veía de verdad. La primera noche de intimidad entre ellos ocurrió semanas después, tras una cena sencilla en casa de Lucía. La lluvia caía afuera, tamborileando en el tejado, creando una atmósfera de calidez y revelación. El olor a café fresco, que Lucía siempre había asociado a la melancolía, se mezclaba ahora con el suave perfume de Carlos, un aroma a jabón y piel cálida que llenaba el aire. Estaban sentados en el sofá, conversando sobre trivialidades, pero la tensión suave, la atracción silenciosa, era innegable. La mano de Carlos se posó sobre la suya, un tacto suave, pero firme. La piel de Lucía, con sus arrugas finas y la textura de quien había vivido, sintió un calor que hacía décadas no conocía. Él no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada, Lucía vio admiración, deseo y, sobre todo, un cariño profundo. El miedo, un viejo conocido, intentó infiltrarse. El miedo a ser vista desnuda, con todas sus imperfecciones, las marcas del tiempo, la piel flácida, las arrugas que delataban cada año vivido. Tenía 61 años. Sus senos no eran firmes, su vientre no era liso, sus muslos no estaban torneados. La imagen de la juventud se había desvanecido hace mucho, mucho tiempo. Por décadas, ella se había escondido, literal y figurativamente. El cuerpo, para ella, era un recipiente, no un instrumento de placer o afecto, pero la mirada de Carlos la envolvía en una aceptación tan profunda que el miedo comenzó a disminuir. Él no estaba buscando la imagen de una mujer joven, él estaba buscando a Lucía. A la Lucía de 61 años, con todas sus historias impresas en la piel, con el alma que anhelaba ser tocada. Él la besó, un beso demorado, gentil, que comenzó en los labios y descendió al cuello, a la clavícula. Cada uno de sus toques era un descubrimiento. No era un toque apresurado ni exigente, como ella había imaginado que un día sería, si es que alguna vez sería. Era un toque paciente, exploratorio, que parecía preguntar, en lugar de exigir. Él la hizo sentirse bella, no a pesar de sus arrugas, sino con ellas. Cada caricia era un bálsamo para las heridas de la invisibilidad, una validación de que ella aún era deseable, aún era mujer. Cuando sus ropas finalmente cedieron y ella estaba allí, ante él, vulnerable y expuesta, Lucía cerró los ojos, esperando el juicio silencioso que sabía que vendría. Pero no llegó. En cambio, sintió el toque gentil de las manos de Carlos explorando su cuerpo con una reverencia que la hizo jadear. Él besó sus manos arrugadas, los hombros que cargaban el peso de años de invisibilidad, la línea fina de su vientre, las marcas de una vida que ella había considerado insignificante. No era solo sexo, era un acto de resurrección. Cada caricia de Carlos era un susurro, una promesa. Él no estaba solo tocando su cuerpo, estaba tocando su alma, curando las cicatrices de décadas de ausencia de afecto. Él la hacía sentirse viva, pulsante, deseada, una mujer en su plenitud, con toda la belleza de su edad. Él la adoraba con un cariño que desnudaba no solo su cuerpo, sino su corazón, y en ese alivio avasallador de ser finalmente vista y adorada, Lucía sintió un calor extenderse por todo su ser, disolviendo el muro de hielo que la protegía hacía tanto tiempo. Era el inicio de una nueva jornada, un renacimiento tardío y profundamente emocionante.
Al amanecer, con los rayos de sol filtrándose suavemente por las cortinas y la piel de él contra la suya, ella sintió una paz que trascendía cualquier otra experiencia. No era solo el placer físico, aunque este fuera intenso y sorprendente. Era la sensación de renacimiento, de haber sido vista, amada y adorada en su totalidad, en su verdad más vulnerable. Ella miró el cuerpo de él, adormecido a su lado, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. La elección había sido difícil, el camino, tortuoso. Pero allí, en la quietud de la mañana, recostada a su lado, supo, con una certeza inquebrantable, que había elegido el camino correcto. Había elegido a sí misma, su propia alegría, y a cambio había encontrado no solo un amor, sino una libertad que ni siquiera sabía que existía. La melancolía no había desaparecido por completo, era parte de quien era, la tinta con la que su historia había sido escrita. Pero ahora, en ella, había el vibrante color de la esperanza, un futuro que ella, por primera vez, sentía que podría pintar como quisiera. La quietud de la habitación al amanecer, con los rayos de sol filtrándose suavemente por las cortinas, parecía sellar un pacto silencioso. Él adormecido al lado, el calor de su piel, el ritmo suave de su respiración, todo eso era una melodía nueva y profundamente reconfortante. Ella había atravesado un umbral, no solo físico, sino existencial. El alivio de ser adorada, de ser vista más allá de la superficie, más allá del tiempo, era una sensación que trascendía el placer y la llevaba a un lugar de profunda paz. Era la confirmación de que su elección, aquella que provocó tanta discordia y autocuestionamiento, había sido la correcta. Los días que le siguieron fueron una inmersión en una realidad que ella jamás había soñado. Risas sueltas en cafés encantadores, paseos de la mano por calles desconocidas, largas conversaciones que se extendían por la noche, desvelando capas de historias y sueños. Con él, ella no era solo una mujer madura, era un alma vibrante, llena de curiosidad y un anhelo recién descubierto por la aventura. Él la veía así, y su mirada servía como un espejo que por primera vez reflejaba la persona que ella siempre quiso ser. La sombra del juicio externo parecía distante, diluida por la burbuja de intimidad y aceptación que habían creado. No obstante, incluso en el paraíso recién descubierto, la vida real insistía en hacerse presente. Los correos electrónicos, inicialmente, eran neutros, breves. La abuela está preguntando cuándo vuelve usted. Pero pronto el tono cambió. La indiferencia inicial se volvió un silencio frío y calculador. Rafael y Ana, después de aquel enfrentamiento, decidieron que lo mejor era el alejamiento. Las llamadas disminuyeron, los mensajes se volvieron esporádicos y formales. Su nieta, su adorada nieta, era mencionada de forma casi periférica, como si el acceso a ella fuera un privilegio que ella estaba perdiendo. Cada ausencia, cada silencio, era una pequeña punzada en el corazón. La melancolía no se disipaba por completo, era un hilo de plata tejido en el tapiz de su nueva alegría. La sonrisa en su rostro, ahora más frecuente y genuina, llevaba la sombra de lo que había quedado atrás. Ella sabía que la libertad tenía un precio, pero el dolor de una posible ruptura con los hijos, con la vida que les había dedicado, era una carga pesada. Se preguntaba si ellos sentían su ausencia, si en algún momento ponderaban sobre su felicidad, o si simplemente la veían como una traidora de un legado que ella ni siquiera había pedido llevar sola. En un día lluvioso, cuando la añoranza parecía más intensa, ella tomó el teléfono para llamar a Elisa nuevamente. La voz de su amiga, como siempre, era el puerto seguro. «Elisa, ellos no me hablan. Es como si hubiera muerto para ellos, o peor, como si nunca hubiera existido de la forma que ellos querían». Su voz se quebró, el nudo en la garganta casi impidiendo las palabras. Elisa, con su sabiduría calma, replicó: «Están intentando castigarla por haberse elegido a sí misma. Pero usted no está muriendo, amiga mía, está renaciendo, y créame, el dolor que ellos sienten, el ego herido, es de ellos. No es su responsabilidad curarlo a costa de su propia vida». Y nuevamente, la frase que se había convertido en un mantra: «Vaya a vivir, mujer, la vida es muy corta para dejarse enclaustrar por los miedos y expectativas ajenas». Las palabras de Elisa la erguieron. El dolor persistía, pero la convicción, que antes era una llama parpadeante, ahora ardía con una intensidad constante. Ella había enfrentado a sus hijos y no había cedido, y continuaría no cediendo. Aquel momento de fuerza, de reivindicar su propia existencia, se había convertido en el alicerce de su nueva identidad. Ya no era la madre abnegada, la esposa dedicada, la hija obediente. Era simplemente ella, compleja, imperfecta, pero finalmente entera. La compañía de él era un regalo inestimable. Él no intentaba llenar el vacío dejado por la familia, sino construir un nuevo espacio, un nuevo hogar para su corazón.
Él la escuchaba sin juicio, mientras ella se desahogaba sobre la tristeza de la distancia, sobre la amargura de la incomprensión. Sus manos fuertes apretaban las de ella. Su presencia era un bálsamo. Él le recordaba, en cada mirada, en cada toque, que ella era digna de amor, de alegría, de una vida plena. Él la ayudaba a ver que el amor de sus hijos, si condicional, quizás no era el amor que ella merecía, o al menos no el único amor que ella podía buscar. Y así, los meses se transformaron en un año. Ella aprendió a reír más alto, a bailar sin música, a disfrutar de pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos. Aprendió a no encogerse ante las miradas curiosas o los chismorreos susurrados que llegaban a sus oídos a través de parientes más distantes. La imagen de lo ridículo, que por tanto tiempo la había acechado, perdió su poder. Ella no estaba siendo ridícula, estaba siendo auténtica. Y la autenticidad, descubrió, era una armadura más fuerte que cualquier escudo de conformidad. Su casa, antes un santuario de recuerdos y deberes, ahora parecía ligera, repleta de una nueva energía. Redecoró, introdujo colores vibrantes, abrió las ventanas para que el sol y el aire fresco entraran. La mesa del comedor, antes testigo de comidas silenciosas y tensas, ahora era escenario de cenas para amigos antiguos, donde la risa resonaba libremente. Su vida ya no era un guión dictado por terceros, era un lienzo en blanco, y ella, la artista. La relación con los hijos, aunque dolorosa, no estaba irremediablemente perdida. Había pequeños signos como un mensaje de «Feliz cumpleaños», seco, pero presente, de Rafael, o una fotografía de la nieta enviada por Ana, sin ningún texto. Eran migajas, sí, pero eran migajas que ella guardaba, encendiendo una esperanza tenue de que, quizás un día, ellos pudieran entender, que pudieran ver a la madre no como una propiedad, sino como un ser humano con sus propios derechos a la felicidad. A veces, por la noche, cuando él dormía a su lado, ella miraba al techo y se permitía una introspección silenciosa. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿haría todo de nuevo? La respuesta no era sencilla. La vida que ella había vivido, llena de sacrificios, había construido a las personas que amaba, aunque ahora ellas la juzgaran. Había una melancolía al pensar en los años perdidos, en las pasiones ahogadas, en los «y sí». Pero no había arrepentimiento. Solo había un profundo sentido de gratitud por haber encontrado la valentía de, finalmente, elegirse a sí misma. Ella había emergido de la oscuridad del deber y de la expectativa, y ahora nadaba en aguas abiertas, a veces turbulentas, pero siempre bajo un cielo que era suyo. Su vida no era un cuento de hadas, era una historia de resiliencia, de autodescubrimiento y de un amor que floreció en la edad en que muchos esperaban solo el declive. Y aunque la melancolía de un pasado que no podía ser cambiado aún la visitaba de vez en cuando, la esperanza de un futuro, ahora moldeado por sus propias manos, brillaba más fuerte, un faro para guiar su camino. Estaba viva, y eso, por sí solo, era la mayor victoria. La vida de ella se había transformado en un jardín recién cultivado, donde las semillas de la felicidad, antes olvidadas, brotaban con una vitalidad sorprendente. A cada día que pasaba a su lado, su relación se profundizaba, trascendiendo la pasión inicial para arraigarse en una intimidad de comprensión y apoyo mutuo. No era solo un amor romántico, sino una sociedad construida sobre el respeto genuino por la individualidad del otro. Reían, discutían con gentileza sobre trivialidades, cocinaban juntos desastrosamente y disfrutaban de largos silencios confortables, donde la mera presencia del otro era suficiente. Él la veía no como una mujer en busca de una segunda oportunidad, sino como una mujer que estaba, finalmente, viviendo su primera oportunidad plena, y esa mirada, constantemente, la validaba, la hacía sentirse digna de todo lo bueno que la vida podía ofrecer. La rutina diaria, que antes era una serie de obligaciones pesadas, comenzó a parecer una carga insostenible. Su empleo, un trabajo de oficina tedioso y sin alma que ella había mantenido por años por seguridad y deber, se había vuelto insoportable. Las hojas de cálculo y los informes, las conversaciones vacías en la máquina de café, el ambiente tibio y conformista, todo eso ahora contrastaba brutalmente con la efervescencia de su vida personal. Era un vestigio de la vieja vida, aquella en la que ella se anulaba en nombre de algo que no le traía alegría. En una mañana soleada, después de una noche de insomnio pensando en la ironía de su nueva libertad fuera del trabajo versus su prisión de 8 horas diarias, ella tomó una decisión. La pluma en su mano temblaba levemente al firmar la carta de renuncia, pero no era de miedo, era de una excitación contenida, casi juvenil. Al entregar la carta a su jefa, una mujer más joven que siempre la veía con una mezcla de respeto y piedad, sintió un nudo deshacerse en el estómago. La jefa, sorprendida, preguntó sobre sus planes futuros. «Voy a vivir»,
respondió, con una sonrisa enigmática que hacía mucho no habitaba su rostro en ambiente de trabajo. Al salir del edificio por última vez, sintió el sol calentar su piel de una forma diferente, más intensa, como si él estuviera aplaudiendo su valor. Con el tiempo recién conquistado, una necesidad antigua, sofocada por años de obligaciones, resurgió. Desde niña, ella amaba el tacto de la tela, la alquimia de los colores, la transformación de un hilo simple en algo hermoso. Compró agujas, hilos de todos los colores del arco iris, telas blancas esperando ser rellenadas. Comenzó a bordar. Al principio, los puntos eran torpes, los diseños excitantes, pero con la práctica, sus manos reencontraron la delicadeza, la precisión. Bordaba flores exuberantes, pájaros coloridos, paisajes oníricos que parecían surgir de su propio subconsciente. Cada punto era una meditación, un acto de creación, una forma de expresión que las palabras muchas veces no alcanzaban. Sus creaciones eran pequeñas ventanas a su alma, revelando una belleza y una complejidad que ella misma apenas sabía que existían. Y en cada pieza finalizada había una alegría sencilla, pero profunda, la satisfacción de haber materializado un pedazo de sí misma. La aceptación, que tanto le fue negada en su propio hogar, encontró resonancia en la familia de él. Él tenía una madre, doña Elena, una mujer de 80 y tantos años, con ojos vivaces y una sonrisa que desarmaba. Desde el primer encuentro, doña Elena la envolvió en un abrazo cálido, sin las formalidades o los juicios que ella esperaba. «Qué bueno que mi hijo encontró a alguien que lo hace sonreír así de nuevo», dijo la señora, los ojos escrutadores, pero llenos de gentileza. «La vida es para ser vivida, no para ser guardada en un cajón. ¿Y el amor, querida mía? Ah, el amor no tiene edad». Las palabras de doña Elena eran un bálsamo, una confirmación venida de una matriarca, que para ella tenía un peso inmenso. Era la aceptación maternal que ella no había recibido de vuelta. Los hijos de él, una pareja en sus 30 y tantos años, con sus propias vidas y familias, también la recibieron con los brazos abiertos. No hubo miradas escépticas ni preguntas indiscretas. Había curiosidad, sí, pero era una curiosidad genuina, un deseo de conocerla. Su nuera, Clara, una mujer de espíritu libre y voz suave, cierta vez le confió: «Nunca había visto a mi padre tan ligero, tan feliz. Usted trajo una luz a su vida que él no tenía desde hacía mucho tiempo. Y eso, para nosotros, es lo que importa». El nieto mayor de él, un niño espabilado de 7 años, la llamaba Abuela Nueva, un apodo que la hizo sonreír con una mezcla de dulzura y una punzada de tristeza por lo que su propio nieto estaba perdiendo. Estos lazos recién formados eran un contrapunto poderoso a la frialdad de su propia familia. No es que el dolor de la distancia de sus hijos hubiera desaparecido por completo. Era una cicatriz, un recordatorio constante del precio de su libertad. Pero a cada risa compartida con doña Elena, a cada conversación sincera con Clara, a cada abrazo despretencioso del nieto de él, la cicatriz parecía menos dolorosa, menos profunda. Ella estaba construyendo una nueva familia, una familia de elección, donde el amor y la aceptación eran incondicionales. La melancolía, antes una niebla densa que oscurecía sus días, ahora era solo una sombra tenue en los bordes de su alegría. Ella comprendía que la vida estaba hecha de matices, que la felicidad no era ausencia de tristeza, sino la capacidad de encontrar luz incluso en las sombras, y ella había encontrado esa luz en sí misma, en su nuevo amor, en su arte y en la cálida aceptación de aquellos que la veían no como un deber, sino como un don. La esperanza ya no era una promesa distante, sino una realidad vivida, un bordado de colores vibrantes que ella creaba, punto a punto, con sus propias manos. Su transformación era completa, pero no final. Era un proceso continuo de florecimiento, un testimonio silencioso de que nunca es tarde para reinventarse, para permitirse ser feliz. Miraba hacia el futuro con una serenidad que nunca imaginó posible, sabiendo que, aunque hubiera incertidumbres, ella, finalmente, se había encontrado. El tiempo, que antes parecía estancado en un ciclo interminable de deberes y expectativas, ahora fluía con una gracia sorprendente, tejiendo nuevos hilos de luz y color en el tapiz de su vida. 4 años se habían desplegado desde aquella valiente ruptura, y el mundo que ella había construido para sí misma era vibrante, lleno de ecos de risas y el calor de abrazos sinceros. La casa, antes un museo de silencios y recuerdos, era ahora un hogar pulsante. En una tarde de domingo cualquiera, la escena en su sala de estar era un cuadro de pura vida. La alfombra persa, antes intocada, estaba cubierta por juguetes esparcidos. 2 de los nietos de él, ahora más mayores y aún más llenos de energía, corrían y reían, sus voces agudas llenando el espacio.
La nieta más pequeña, una niña de 3 años con rizos rubios y ojos curiosos, estaba sentada en su regazo, sus deditos explorando el bordado que ella sostenía. Doña Elena, su sabia suegra, estaba en el sillón al lado, un té humeante en sus manos arrugadas, los ojos brillantes de contento mientras observaba la escena familiar. Su hijo, el padre de los nietos que llenaban el ambiente, estaba en la cocina con ella, preparando el almuerzo, el aroma de ajo y condimentos llenando la casa. No era su casa de sangre, pero era, innegablemente, su hogar. Los viajes, antes sueños distantes, se habían materializado en rutas sencillas, pero profundas. Los fines de semana en la casa de campo de amigos, donde el aire puro del interior lavaba el alma y las noches estrelladas contaban historias antiguas. Las escapadas a la playa, donde el ruido de las olas servía como un mantra y la arena caliente en sus pies era un recordatorio tangible de la libertad que ella había conquistado. En esos momentos la melancolía, antes una visita constante, se volvía solo un eco distante, una añoranza gentil, pero sin la amargura del arrepentimiento. Ella sonreía, una sonrisa que alcanzaba sus ojos, y él, a su lado, siempre lo percibía. Con sus propios hijos, la relación había evolucionado, pero no de forma convencional. Rafael y Ana, aunque aún no totalmente reconciliados con sus elecciones, habían con el tiempo bajado la guardia. Las llamadas eran más frecuentes, las conversaciones más largas, desprovistas de las asperezas y acusaciones del pasado. El hielo había cedido, no totalmente, pero lo suficiente para permitir que un hilo de afecto pasara. Ella sabía que ellos quizás nunca dijeran las palabras que ella secretamente anhelaba, un pedido de disculpas, una validación explícita de su felicidad. Pero el simple hecho de estar presentes, de enviar fotos de sus propios nietos, los nietos de ella, de preguntar sobre sus viajes y sobre los bordados, era un tipo de aceptación. Un amor imperfecto, quizás, pero aún así, amor. Y ella había aprendido a aceptar la vida en sus imperfecciones, a encontrar belleza en los matices. Pasaba horas en su taller improvisado, una habitación que antes servía de almacén, ahora transformada en un santuario de colores y texturas. Sus bordados ya no eran meros pasatiempos, se habían convertido en pequeñas obras de arte, piezas que contaban historias. Algunas eran vendidas en ferias de artesanía locales, trayéndole no solo una modesta renta, sino, más importante, la validación de que su arte tenía valor, que su voz, expresada en líneas y puntos, era escuchada. La sensación de crear algo hermoso con sus propias manos, de dar forma a sus pensamientos y sentimientos, era una recompensa en sí misma. Al mirar a la mujer en que se había convertido, veía una resiliencia que jamás imaginó poseer. Las marcas del tiempo en su rostro y cuerpo eran las mismas, pero la forma en que las llevaba era diferente. Había una ligereza en su andar, un brillo en sus ojos que hablaba de una paz conquistada. Ya no era la sombra de la persona que un día fue, viviendo para agradar, sino la plenitud de quien era, viviendo para sí y para aquellos que la amaban incondicionalmente. El miedo a ser ridícula, a ser juzgada, había disminuido hasta casi desaparecer. Había aprendido que la opinión más importante era la suya propia. Cierta noche, sentada en el balcón, el aire fresco de la noche de primavera besando su piel, él a su lado, ella ponderó sobre todo. Las adversidades, los juicios, el dolor de la incomprensión de sus propios hijos. Todo había sido parte de un camino necesario. Sus ojos se perdieron en la oscuridad salpicada de estrellas. No fue suerte, susurró, la voz cargada de una profunda convicción. No fue suerte, fue elección. Él giró el rostro hacia ella, una sonrisa gentil en sus labios, los ojos llenos de admiración. Ella sonrió de vuelta, sabiendo que él entendía el peso de aquellas palabras. Cada decisión, cada paso hacia su propia felicidad, había sido una elección consciente, muchas veces dolorosa, pero siempre auténtica. Y el resultado, esa vida plena y llena de amor, era la prueba viva de que la valentía de elegirse a sí misma era la mayor de las victorias.